Hola amigos, aquí estamos otra vez buscando conocer más de Dios y en esta serie de mensajes que hemos titulado Nuevos comienzos con Dios, nuevos inicios con Dios. Y en este nuevo inicio, usted sabe que hemos venido trabajando el acróstico reiniciar. Y hoy voy a compartir con ustedes la última letra, la R de reconocer mi nueva familia. Lo más hermoso de comenzar un tiempo con Dios, una nueva vida con Dios, es que no estamos solos. Lo más hermoso es que Él ha colocado una familia para ayudarnos a crecer. ¿Sabes? Nadie puede crecer solo. Cuando un bebé nace, el papá y la mamá no le dicen, bueno hijo, ya naciste, bienvenido a este mundo, trabaja, come, vístete como puedas y nos vemos cuando seas grandes. ¿Verdad que no? Eso suena loco, pastor. ¿Usted qué está diciendo? La mamá querrá darle amor a ese bebé, el papá querrá darle amor a ese bebé, ayudarlo a crecer, a compartir, a enseñarle. Y eso es la familia. La familia te ayuda a crecer. Y precisamente cuando tú tienes un nuevo comienzo con Dios, necesitas a una familia para crecer. Y cuando te integras a esa familia, hay una sola forma de tener el apellido. ¿Sabes? Recuerdo cuando nació nuestro hijo y apenas nació Mateo, tenía unas cuantas horas, llegó el registrador y dijo, este niño necesita ser registrado. Yo dije, pero acaba de nacer. Y no, señor, tráigalo. Y le tomaron la huella de las manos, de los pies. Y dice, oficialmente ahora sí existe este niño. ¿Por qué? Le dije, porque ya ha sido registrado, ya tiene un nombre, ya se sabe quién es. Cuando tú entras a la familia de Dios necesitas registrarte. Y el registro se llama bautismo. Cuando tú te bautizas, tú comienzas a ser parte de la familia de Dios. Algunos miran, no, pastor, yo hago parte de la familia de Dios, yo asisto todos los domingos ya desde hace algún tiempo. Pero déjame decirte una cosa, la Biblia dice en Romanos capítulo 6:4, porque hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo por el bautismo, y así como Cristo fue levantado de la muerte por el glorioso poder del Padre, ahora nosotros podemos tener nueva vida. O sea que la nueva vida en Cristo se sella finalmente con el bautismo. Ahora, algunos me preguntarán, pastor, ¿pero qué es eso del bautismo? Y quiero contestarte algunas de las preguntas típicas acerca del bautismo. La primera de ellas es, ¿el bautismo qué es? Entonces yo te quiero aclarar. Algunos dirán, no, yo no me bautizo todavía porque yo todavía soy pecador, yo no me bautizo todavía porque no estoy preparado, es lo que la gente normalmente dice, pero realmente todas esas inquietudes giran en torno a no saber qué es el bautismo. El bautismo es un signo externo de un cambio interno. ¿Sabes? En los tiempos de Jesús, la gente tenía la creencia que para cambiar, cuando querían cambiar su estilo de vida, cuando querían cambiar lo que habían hecho, iban voluntariamente hasta un río, se sumergían completamente y cuando salían decían, soy una nueva persona. Es decir, era la forma de públicamente expresar su determinación de cambio. Y Jesús, conociendo esta práctica, la tomó y le dio un nuevo sentido. Y entonces instituyó el bautismo. Nota que Jesús no fue el primero que se bautizó. Cuando Jesús llegó al río Jordán, ya Juan el Bautista estaba bautizando. Y estaba hablando del bautismo acerca del arrepentimiento. Y precisamente cuando te arrepientes, y arrepentimiento ya lo hemos hablado muchas veces, pero si no has escuchado arrepentimiento es cambio en la manera de pensar. Cuando cambias la manera de pensar, puedes cambiar tu direccionamiento de vida. ¿Ve? En el griego esta palabra es metanoia. De la misma raíz griega aparece la palabra metamorfosis. Significa cambio completo. Cuando hay un cambio en tu manera de pensar, puedes cambiar por completo. Y cuando la gente se arrepiente y dice, quiero cambiar por completo, no quiero más esta vida, quiero una nueva vida con Cristo, el sello de esa nueva vida, de esa determinación, es sumergirme en el agua. Así que cuando hago ese cambio externo e interno, debo demostrarlo externamente. 2 Corintios 5:17 dice, y los que se hicieron cristianos se volvieron nuevas personas
y ya no son los mismos porque la vida pasada se ha ido. Ha comenzado una nueva vida. Vea, qué versículo tan espectacular. Esa nueva vida que comienza con el compromiso de entregar nuestra vida a Jesús. Y esa transformación ocurre. Y puede que no sea visible inmediatamente, ¿sabes? Puede que la gente que vio a tu lado diga, yo no veo ningún cambio. Es cuestión del corazón. Tu corazón cambia y realmente eres una nueva creación. Y cuando eres bautizado, cuando te sumerges en las aguas, eso es una figura de que eso anterior se va. Y cuando sale ese agua, se simboliza que has llegado a una nueva vida. Pero lo segundo que quiero decirte al bautismo es un acto de obediencia. Cuando Jesús le dejó la gran comisión a los discípulos en Mateo 28, 19 y 20, les dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además les dijo a esos que se bautizan, enséñales a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. El bautismo es un tremendo acto de obediencia. La mejor forma de decirle a Dios, quiero caminar contigo y obedecerte, es bautizándote. Es algo que se hace porque Jesús dijo que tenemos que hacerlo. Mostramos a Dios y a otros desde el comienzo que haremos lo mejor para obedecer a Jesús. Y esto tiene un gran poder para nosotros. La gran comisión instruyó a los seguidores de Jesús a bautizarse. Y por eso hoy te estoy diciendo, bautizarse es un paso de obediencia. En otras palabras, el bautismo no te cambia. Quien te cambia es Cristo. Quien te cambia es el poder del Espíritu Santo al cambiarte la manera de pensar. Pero tu determinación de desear ese cambio es el bautismo. El bautismo también es una figura de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Dice 1 Corintios 5:3, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue levantado de la muerte. Cuando eres bautizado y estás en el agua, esa era la imagen de Jesús antes de morir. Y cuando va hacia abajo en el agua, eso sería una figura de sepultura. Y cuando te levantas en el agua, es la figura de la resurrección. Es un símbolo. Por eso, la segunda pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el modelo bíblico del bautismo? Algunos dirán, no, a mí cuando era niño me llevaron a la iglesia y me bautizaron, el sacerdote o alguna persona regó agua sobre mi vida y fue bautizado. Pero sabes que como iglesia queremos parecernos lo más bíblicamente posible a Jesús y a sus prácticas. Y entonces cuando revisamos las prácticas de Jesús, encontramos que el bautismo siempre siguió la creencia. ¿Cuál creencia? La creencia de que fue un modelo enseñado en la iglesia primitiva. Un modelo que creyó la iglesia primitiva. Y un modelo de bautizo de la iglesia primitiva. Dice Hechos 2:41 que Pedro, cuando ganó a los discípulos, a nuevos creyentes, ellos creyeron y lo siguiente que hizo fue que los bautizó. Siempre el bautismo marca el inicio de un nuevo tiempo. Esa fue una de las grandes hazañas de Pedro. Predicó y en un solo mensaje se convirtieron 3,000. Y luego de que se convirtieron los 3,000, fue a bautizar a los 3,000. Otro ejemplo es el de Felipe. Cuando predicó, dice Hechos capítulo 8:12, que la gente creyó en el mensaje de las buenas nuevas de Felipe. Y como resultado, muchos hombres y mujeres fueron bautizados. Dice que al escucharnos, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía y ella fue bautizada. Es otro ejemplo de que Pablo también enseñaba la práctica del bautismo. Esta señora de la que te acabo de hablar está en Hechos 16:14 y es la famosa Lidia. Vivía en una ciudad llamada Tiatira y Pablo se había ido por la ribera del río a un lugar de oración y allí la conoció, le enseñó la palabra y cuando ella creyó fue bautizada. Mira, en cada uno de estos ejemplos puedes ver el modelo. Luego en Hechos 16,
Pablo y Silas están en prisión, están orando, cantando, ocurre un terremoto, y cuando ocurre el terremoto, el carcelero que dice, wow, me voy, los presos se escaparon todos, que me voy a suicidar porque me van a matar porque se escaparon. Y cuando esto ocurre, Pablo le dice, no te suicides, tranquilo, no te mates. Aquí estamos todos. Y le comparte las buenas nuevas de Jesús. Y una vez que les comparte las buenas nuevas de Jesús, ¿sabéis lo que ocurre? Van y lo bautizan a él y a su familia. Le compartieron la palabra del Señor a él y a todos los que vivían en su casa. Y a esa misma hora el carcelero y todos los de su casa fueron bautizados. ¿Ves el modelo en todo esto? La gente fue enseñada, creyeron y fueron bautizados. Es consistente lo que habla la Escritura. Así que el bautismo es un paso de obediencia, por lo que va al libro de Hechos y los capítulos 2, 8, 16, siempre hablan del bautismo. Ahora, el bautismo siempre fue por inmersión. Dicen Hechos 8, 38 y 39 que bajaron al agua y Felipe les bautizó. Y cuando salieron del agua. De la misma manera, cuando Jesús fue bautizado, dice que fue sumergido en las aguas. Al leer que bajaron al agua y salieron del agua, y que Felipe iba caminando por un camino, y Dios le había dicho que fuera y que conociera al etíope, y ahí le explicó las escrituras, y el eunuco se convierte, entonces pide ser bautizado. ¿De qué manera? Sumergido. Bautizar literalmente significa sumergir, meter en el agua, inundar, zambullirse. Eso es lo que significa ser bautizado. Ahora bien, la pregunta clave es, ya tengo claro por qué es el bautismo. La pregunta es, ¿por qué debo ser bautizado? Y entonces la respuesta es muy sencilla. Como una demostración de que voy a seguir el ejemplo de Jesús. Un día Jesús llegó de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Eso es en Marcos 1:9. Y mucho de lo que Jesús hizo en su vida no lo hizo porque él necesitaba hacerlo, sino para que hubiera un modelo que nosotros pudiéramos seguir. Es igual el bautismo. Jesús se bautizó, pero la segunda razón por la que debo ser bautizado es como muestra de mi nueva vida en Cristo. Así como dice Colosenses 2, 12 y 14. Porque fueron sepultados con Cristo cuando fueron bautizados y juntamente con Él fueron resucitados a una nueva vida porque confiaron en el poder de Dios quien le levantó de los muertos. Nota que el texto está diciendo que la razón es que fuimos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos. O sea, que mi nueva vida en Cristo se demuestra solamente cuando me bautizo. Y la tercera respuesta, ¿por qué debo ser bautizado? Es porque es el paso correcto después de creer. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Porque la creencia y lo que nos enseña la palabra es que una vez que creo, lo demuestro. Y la primera demostración de que quiero seguir con Cristo y caminar con Él es bautizarme. Ahora bien, si ya me bauticé y he aceptado a la familia que Dios me dio, el paso siguiente es el testimonio. Necesitas compartir tu historia. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en su corazón. Lo dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 10. Y mi testimonio no es otra cosa que decirle a alguien lo que ha sucedido en mi vida. No puedo ocultar lo que Dios hizo en mi vida. Yo sé esto. Era ciego y ahora puedo ver. Ese fue el testimonio de un hombre ciego. Que le preguntaron, ¿qué te ocurrió? ¿Quién te sanó? Y él respondió, una cosa yo sé y en esa creo. Que yo era ciego, pero ahora puedo ver. Eso es testimonio. Juan fielmente anunció la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y todo lo que vio en Apocalipsis en el capítulo 1 y 2. Ahora,
Es claro que necesitamos testificar, decirle a otros lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿De qué manera puedo compartir mi historia? ¿Cómo le puedo decir a otros? Y de pronto alguno dirá, pastor, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil, pues esta es mi vida, o sea, lo que Dios ha hecho conmigo, pues lo atesoro en mi corazón. Pero ¿sabes qué? Yo miro las páginas de Facebook, las páginas de Twitter, las páginas de Instagram. ¿Y sabes qué me sorprende? Que la gente testifica de cualquier bobada. Están en una esquina, la selfie, y testifican de que estaban en una esquina. Luego fueron a la otra y dicen, ya me fui de esa esquina, selfie, estoy en otra esquina. Esa es una manera práctica de testificar lo que haces en tu vida. Y Jesús lo que te está pidiendo es, publica lo que yo hago en tu vida. Y yo no me estoy refiriendo necesariamente a usar las páginas, si las quieres usar súper, pero que tu boca y tu testimonio hablen de la forma en que vives. Dice Mateo capítulo 5, 16, que sus buenos hechos brillen para que todos vean, para que todos puedan alabar a vuestro Padre Celestial. Imagínate, si yo tengo una vida que ha causado problemas, decido cambiar y ahora mi vida no causa problemas a otros. Al contrario, soy un testimonio. ¿Voy a callar eso? Si antes tenía una enfermedad y Dios me ha sanado, ¿voy a callar eso? Si antes tenía un problema y Dios me transformó, ¿voy a callar eso? Si antes tenía un tremendo lío financiero y Dios hizo un milagro y me liberó, ¿voy a mantener en silencio lo que Dios ha hecho? En ninguna manera. La pregunta es, ¿de qué forma puedo permitir que mi luz brille? Dice Efesios 5:15. Sean muy cuidadosos en cómo viven, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando cada oportunidad. ¿Aprovechando cada oportunidad para qué? Para testificar lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¡Qué declaración poderosa! Aprovechen cada oportunidad. Si tú fuiste sanado y te encuentras con un enfermo, es una gran oportunidad para decirle, conozco a un Dios que sana. Si estás deprimido y la palabra de Dios te trajo una palabra, vino y te levantó la esperanza. Y ahora luego después de eso te encuentras con alguien que está en depresión. Es una gran oportunidad para decirle, oye, hay una palabra de Dios que me levantó cuando yo estuve en eso. Si tuviste un problema financiero y Dios trajo provisión para ti, es una gran oportunidad para decirle a otros, tenemos un Dios que todo lo provee. Si tuviste una gran encerrona de la vida, caminaste por el desierto y pensaste que era imposible salir de eso, pero Dios de manera poderosa te sostuvo. Y luego te encuentras con alguien que se encuentra en el desierto. Es una gran oportunidad para decirles, tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Sabes? Quiero que sepas que si solamente vives correctamente, eso no es suficiente. Si tú me dices, pastor, a partir de hoy comienzo a vivir una vida en Cristo, comienzo a caminar con Él, pero nadie se entera de eso, no es suficiente. Necesitas compartir tu historia. Ese es el segundo aspecto. Lo que digo es lo que importa. Ahora, dice el Salmo 105:1, digan a todos que conocen lo que Él ha hecho. Si tú has experimentado a Dios, si tú has experimentado a Cristo, si tú has experimentado el poder del Espíritu Santo, no te puedes quedar callado. Tienes que decirlo. Decirle a otros lo que Él hizo en ti. Ahora, quiero darte algunas ideas de cómo hablarles a otros acerca de Jesús. La primera, usa el tacto. ¿El tacto tocar a alguien? No, me estoy refiriendo a que el tacto es la habilidad para hacer que la gente se sienta en casa cuando tú deseas que así sea. Es decir, es simplemente ser amable y cortés con las palabras que eliges para usar. Y un cristiano repugnante es lo peor. ¿Has visto cristianos que no son nada agradables? Conozco a muchos así, pero yo quiero que tú seas un cristiano diferente. Que tú muestres tu amabilidad. Eso es tener tacto. Cuando ves a alguien en una situación difícil, sé considerado. Y eso te va a abrir oportunidades para hablarles de Jesús. Segundo, considera el ritmo. No todos están listos para todo el mensaje de una sola vez.
Algunos solo necesitan que les digas, Dios te ama. ¿Sabes lo que me ocurrió esta semana? Iba en mi carro y de pronto en toda la calle hay una cantidad de bicicletas y tiradas atravesadas en la calle. Y justo a un lado de la calle veo un tumulto de personas, como 5 o 6 personas, al lado de una bicicleta. Un niño pequeño al lado de la bicicleta en el suelo y como 15 o 16 personas, todos mirando y lamentándose. Entonces cuando el carro va a pasar, ellos se abren espacio y puedo ver la situación. Al bebé de unos 4 años, los deditos, los dos deditos, el índice y el medio, le quedaron debajo. Yo no sé cómo la estrella, entre la estrella y la cadena, le quedaron allí. Estaban atrapados los deditos. Y cuando vi esto, pues me detuve inmediatamente, me bajé corriendo, busqué las herramientas del carro porque no tenían herramientas, soltamos la llanta y el bebé sacó los dedos. Y mi primera reacción, sin pedirle permiso a ellos, fue tomarles los dedos al bebé y decir, en el nombre de Jesús, sana. Y cuando hice eso, la mamá me miró así sorprendida y dice, amén, y se pone a llorar. Pero el papá me arrebató al niño y dijo, no ore. Y me quedó mirando así con ojos un poco enojado y lleno de ira. Y yo le sonreí y le dije, no te preocupes, tu hijo está bien. Esas palabras amables hicieron que el hombre cambiara la mirada y no sabía qué hacer ahora. Trataba de contentar al niño que estaba llorando y me veía a mí avergonzado por su reacción. Ese no era el momento para hablarle, pero le dejé una gran señal. Hay un Dios que ama, que manda respuestas cuando menos lo necesitas y que está dispuesto a sanarte, así tú no quieras que Él te sane. La mamá creyó. El niño se mejoró instantáneamente. No hubo fractura. No hubo ninguna laceración en los dedos. ¿Cómo ocurrió eso? Un milagro instantáneo. Pero él no estaba listo para que yo siguiera predicándole. Tal vez otro hubiera dicho, por favor, acepta el mensaje. No, considera el ritmo. No es el momento. Hay mucho más que quiero decirlo, pero todavía no están listos. A su tiempo. Y lo que necesitan es que les demostremos amor. Las amistades nos permiten obtener oído al Evangelio. La gente no se interesa cuando sabemos cuánto sabemos, hasta que saben cuánto nos interesamos en ellos. Si tú quieres decirle a la gente, yo sé mucho de Biblia, mucho de Dios, pero no te interesas en ellos, déjame decirte que tal vez la gente no se va a interesar en lo que tú sabes. Por eso, sé auténtico. No tienes que ser perfectos para ser testigo. No tienes que inventar historias. No, solo sé real. La gente a la que le hablamos de Jesús debe sentir un anhelo de nosotros de ser como Jesús y un amor honesto de parte nuestra. Así que, ¿por qué es importante mi testimonio? Porque es único. Solo tú lo experimentaste. Nadie más tiene exactamente el mismo testimonio que tú. 2, es personal. Verdaderamente te sucedió a ti y la gente necesita saber que Dios obró en tu vida. 3, eres la autoridad en eso. La gente no puede cuestionar con ninguna legitimidad lo que les dices porque tú lo viviste, fue tu experiencia. Nadie te lo puede refutar. Tú tienes esa experiencia y debes contarla. Ahora, ¿sabes por qué necesitas contar testimonios? Porque la gente ama las historias. ¿Y sabes? Es por eso que las novelas se venden. Que puedas contarle a los demás. Comparte la historia porque Dios cuenta contigo. Jesús te ha comisionado para hacerlo. Así que, ¿cómo mantener mi testimonio simple y sencillo? Piensa cómo era tu vida antes. ¿Qué causó que te dieras cuenta que necesitabas a Cristo? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Y cuán diferente es tu vida ahora que lo eres? ¿Sabes? Hemos llegado al final de esta serie. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Ahora necesitas seguir creciendo. Vamos a tener muchas más series
en tu grupo pequeño. Conéctate en la serie que sigue y no te desconectes de ella porque necesitas crecer. Puedes compartir ahora por qué ocurren bloqueos en tu vida para compartir de Jesús. Habla con los que están en tu grupo y oren diciéndole: Jesús, ayúdame a bautizarme y ayúdame a testificar a otros de tu amor. Quiero orar por ti. Señor, gracias por este nuevo comienzo que has hecho en nuestra vida y ayúdanos a afirmarlo en ti. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona con tu gracia. Amén y amén. Dios les bendiga, amigos, y nos vemos en una nueva serie.